Hoy les voy a explicar qué es el IVA y cómo funciona en Ecuador. El IVA es un impuesto que pagamos cuando compramos bienes o usamos servicios. La ley ecuatoriana lo define como el impuesto que grava el valor de las transferencias locales o importaciones de bienes y el valor de los servicios prestados. Esto lo dice la Ley de Régimen Tributario Interno en el artículo 52. El IVA nace cuando ocurre una venta, una importación o cuando se presta un servicio. Según la ley, el IVA se causa en el momento en que se realiza el acto o se suscribe el contrato. ¿Quién lo cobra? El negocio te cobra el IVA, pero quien lo paga al final es el consumidor. El vendedor solo actúa como un recaudador. Débito y crédito fiscal. ¿A qué nos referimos cuando decimos débito fiscal? Este es el IVA que la empresa cobra a sus ventas. Y el crédito fiscal es el IVA que la empresa paga en sus compras. La empresa solo entrega al SRI la diferencia. Actualmente existen tarifas del 0%, 5%, 13% y 15%. Esto va dependiendo del producto o servicio. El 15% es la tarifa general vigente desde el 1 de abril de 2024, según el decreto ejecutivo 198. Los bienes con tarifa de 0% incluyen alimentos básicos, salud, educación, transporte público, entre otros. Un ejemplo es que si un producto cuesta $100 y tiene IVA de 15%, se suman $15 de impuesto y el cliente pagaría $115. En resumen, el IVA es un impuesto clave para el país porque financia educación, salud, obras y servicios públicos. También ayuda a controlar el comercio formal gracias a las facturas y declaraciones. Como señala el SRI, es uno de los impuestos más importantes para el Estado porque garantiza ingresos permanentes para el desarrollo del país. ¿Qué significa la tarifa al 12% del IVA? La tarifa al 12% en Ecuador no es un simple porcentaje, sino que representa la aplicación de la alícuota tributaria por el impuesto al valor agregado, que es el IVA. Se establece como la norma, si en cambio, mientras que el 0% es la excepción. Según la Ley de Régimen Tributario Interno, el 12% grava las transferencias de bienes y los servicios para todas las etapas de comercialización, siempre y cuando éstas no estén exentos. Esto quiere decir que no están obligados a pagar los impuestos. Los bienes al 12% son los que no representan criterios. Para entender la diferencia entre los bienes del 12% y el 0%, tenemos dos conceptos, el de transformación y el de consumo discrecional. El de transformación es por el cual el producto ha pasado por una transformación o una industrialización. Un ejemplo es la harina, que es la materia prima, y esta está con el 0% y pasa para transformarlas a una galleta, pasa por un proceso que se le pone el valor de 12% porque ya está en un proceso de transformación y es por el valor agregado de esa transformación, será el 12%. Tenemos el criterio al consumo discrecional. Son los productos grabados en el 12% que suelen salir de la definición estricta de la canasta básica, que suelen ser de consumo medio altos, como son los tecnología, computadoras, televisores, como también están los servicios profesionales, los que tenemos como cine, espectáculos públicos, servicios de streaming, con la finalidad de que, como estos son mayores altos, aporten mayor proporción a la recaudación fiscal. Ahora tenemos, para poder identificarlos, este bien agregado al 12%, primero debemos revisar el artículo 55 y 56 del Código de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde explica la tarifa del 0%. Y como segundo paso, una vez visto eso, identificamos que no están otros, otros bienes, y esos están con el 12%. Ya, si el bien o servicio no está en la lista de la lista de la tarifa del 0%, se aplica lo que es la tarifa al 12%. Solo los bienes que la ley señala específicamente que quedan libres del IVA, todo lo demás paga el 12%. En Ecuador, el impuesto al valor agregado, IVA, se aplica también a los servicios.
Según la Ley del Régimen Tributario Interno, el artículo 56 establece que todo servicio prestado a favor de un tercero, sea material o intelectual, está sujeto al IVA. El artículo 65 confirma que la tarifa general es del 12%, salvo los casos expresamente excepcionados. La normativa distingue dos grupos: servicios grabados con tarifa del 12% y servicios con tarifa del 0%. Esto significa que si un servicio no está listado como exento, automáticamente se considera grabado al 12%. Entre los servicios que pagan el 12% encontramos servicios profesionales como abogados, arquitectos, consultores, ingenieros, servicios digitales importados como por ejemplo plataformas de streaming o servicios de software adquiridos desde proveedores extranjeros, servicios de consumo general como telecomunicaciones, mensajería, peluquerías y talleres mecánicos, servicios prestados mediante cuotas o cánones mayores a $1.500 anuales, como ciertas membresías o asociaciones. Para entenderlo mejor, algunos ejemplos prácticos serían como contratar a un profesional independiente, pagar una suscripción digital internacional, reparar un vehículo en un taller o recibir servicios en un restaurante u hoteles. Por otro lado, existen los servicios que no pagan el 12% porque la ley los coloca con tarifa del 0% o los exonera. Entre ellos tenemos el transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, los servicios de salud y educación, el alquiler de vivienda, servicios públicos como el agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y recolección de basura. Es importante recalcar que no todos los servicios pagan el 12% y que la clasificación depende de lo que la ley y el reglamento definan expresamente. Además, en los últimos años, las tarifas del IVA han tenido variaciones temporales, por lo que siempre se debe revisar la normativa actualizada del SRI para confirmar el porcentaje vigente. La tarifa del 0% se aplica a bienes y servicios que sí están gravados por la ley, pero con tasa cero. Aunque no generen impuestos a pagar para el consumidor, sí deben registrarse y facturarse, y normalmente permite que el proveedor use el crédito fiscal, a diferencia de las operaciones exentas. Los bienes con tarifa del 0% incluyen alimentos básicos y productos agrícolas sin procesamiento, medicamentos esenciales, insumos agropecuarios y ciertos productos de higiene delimitados por la normativa. Esto mantiene los precios accesibles y permite que los productores puedan recuperar el IVA pagado en sus insumos. Los servicios con tarifa del 0% abarcan salud, educación y transporte público autorizado. En estos casos, los proveedores deben emitir comprobantes y cumplir con todas las obligaciones tributarias, aún sin cobrar el IVA a sus usuarios. Para aplicar correctamente la tarifa del 0%, el proveedor debe confirmar que el bien o servicio esté autorizado por el SRI o por la ley. Deben registrar sus compras y ventas, emitir facturas con tarifas del 0% y mantener un respaldo documental. Los errores más comunes son confundir tarifa del 0% con exención, no facturar o aplicarla sin sustento legal. En la práctica, actividades como panificadoras o clínicas pueden recuperar el IVA pagado en sus insumos gracias al crédito fiscal, mejorando así su competitividad y reduciendo sus costos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todo cuesta un poquito más de lo que indica el precio? Hoy voy a hablar del IVA y de cómo este impuesto mueve gran parte de la economía. El impuesto al valor agregado o IVA es un tributo que grava el consumo de bienes y servicios. Es uno de los impuestos que más recauda el Estado y permite financiar áreas esenciales como salud, educación, seguridad e infraestructura. Es por esto que su correcta aplicación es fundamental para el funcionamiento económico del país. Para el consumidor, el IVA sí representa un costo porque se suma al precio final. Cuando la tarifa sube, el poder adquisitivo baja y el consumo puede disminuir, sobre todo en productos no esenciales. Esto es importante para las empresas porque deben considerar este impacto al definir precios y analizar el comportamiento del mercado.
En cambio, para las empresas el IVA no es un costo propio porque es un impuesto que administran. Cobran IVA en sus ventas y recuperan el IVA pagado en sus compras. Sin embargo, esto influye directamente en la contabilidad gerencial porque afecta la liquidez, el flujo de caja, los márgenes y exige un buen control interno para evitar errores o sanciones del SRI. Cuando una empresa maneja mal el IVA, puede enfrentar multas, intereses, problemas financieros e incluso distorsionar sus estados contables. Es por eso que entender el IVA no solo es un tema tributario, sino una herramienta clave para tomar decisiones estratégicas y garantizar estabilidad del negocio. En resumen, el IVA es esencial tanto para la economía del país como para la gestión empresarial, ya que afecta precios, consumo, liquidez y planificación, y al mismo tiempo es una de las principales fuentes de ingresos del Estado. Por eso, su correcta administración es un pilar fundamental dentro de la contabilidad gerencial.